Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Latinos Católicos por la Vida. Estábamos escuchando otra vez a Aaron Copland con Appalachian Springs, Primavera Appalachian. Es un compositor americano del siglo pasado, de los más importantes, y estamos ahora con música muy de Estados Unidos porque vamos a platicar de un tema que ha estado en redes sociales ya desde hace bastante tiempo, más ahora que ya terminó la administración de 4 años del ahora expresidente Trump. Ha habido opiniones encontradas, ¿no? Ha habido gente que defiende, como decimos en México, a capa y espada. Hay gente más bien que dice, me quedó corto. Y todo esto nada más en el tema pro vida. Hay otros muchos grandes temas que también se podrían platicar y analizar. Pero el día de hoy nada más vamos a analizar con el abogado Matías Caro. En tema pro vida vamos a hacer un balance en 4 años, qué se avanzó, en qué nos quedamos atorados o pausados, que no se avanzó, y en qué se pudo haber trabajado más y mejor. Esta no es una crítica a la persona, este no es un ataque, este es un balance basado en hechos que queremos hacer sobre 4 años de una administración en la que se nos prometió pues un gobierno pro vida y un gobierno que iba a buscar pues avanzar el derecho a la vida y también proteger a las familias. Bienvenido, Matías, muchas gracias por haber aceptado la invitación del día de hoy. Es un tema que otra vez ha causado muchos altibajos en redes sociales y se ha escrito mucho del tema. Entonces, muchas gracias por aceptar el reto de estar conmigo y tratar de hacer este balance a 4 años. Matías, si primero nos puedes contar de ti para que la audiencia te conozca, ya te tenemos aquí ya bastantes veces, pero para los nuevos que nos escuchan, si nos cuentas de ti, eres abogado, a qué te dedicas, cuántos niños tienes. Hola Pilar, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Me llamo Matías Caro, soy un abogado. Mis papás originalmente son de Santiago de Chile, pero yo crecí aquí en los Estados Unidos, en el estado de Virginia. Me dedico en el lado legal, en los trusts, en estates y temas corporativos. Tengo 3 niños, todos pequeños, 7, 5 y casi 3 la próxima semana va a tener, y el cuarto ya viene al final de febrero. Felicidades, Matías, ya el cuarto, que no sabemos qué va a ser sorpresa. Así va a ser. Va a ser un baby. Exacto. Niño o niña, baby sabemos, pero... Ok, pues Matías, gracias por estar con nosotros una vez más. Y bueno, empezamos con lo positivo, ¿no? ¿Qué sí se logró en tema pro vida de la administración de Trump? Yo creo que siendo muy justos, también es importante reconocer cuestiones muy positivas que van a tener aparte, esperemos, consecuencias a largo plazo, que eso es también importante al hacer un análisis, que fue de momento, que duró 1 minuto, 10 minutos, 15, ¿no? O sea que también hay que acordarnos que el tema de decisiones políticas no se pueden medir incluso nada más en el momento o al haber terminado una administración, sino que va a haber consecuencias a largo plazo, incluso para mis hijos o los hijos de mis hijos, ¿no? Entonces, el que una política o una legislación empiece en un momento dado, no termina ahí. Yo creo que eso es muy importante también para las personas al momento de votar, al momento de pedir cierta acción, medir a largo plazo o no, si va a haber largo plazo o no de esta acción. Entonces, Matías, empezamos con positivo. ¿Qué fue lo que sí en tema positivo se logró durante estos 4 años de la administración del presidente Trump en tema pro vida? Bueno, yo creo que el más obvio en todo el tema de pro vida fue el cambio en la Corte Suprema que vimos durante el tiempo de Trump, y todos los jueces que fueron nominados y confirmados en las cortes inferior a la Corte Suprema durante el tiempo de la administración de Trump. Trump tuvo la oportunidad una oportunidad que no pasa mucho para un presidente. Típicamente un presidente puede nombrar
uno o tal vez dos jueces a la Corte Suprema durante su tiempo en la presidencia, y a Trump le pasó que nominó tres personas a la Corte Suprema, tres jueces que a largo plazo esperamos que van a ver que en la Constitución no existe el derecho al aborto, y que vamos a ver de nuevo a largo plazo que a la medida que nuevos casos vienen a la Corte poniendo el tema de aborto, van a llegar a una conclusión de que por los últimos 45 años no deberíamos haber concluido que la Constitución permitía el aborto. La palabra aborto no aparece en la Constitución, no es un derecho que lo consideramos protegidos. Y esperamos que esa transformación, que ha sido algo que hemos estado esperando por mucho tiempo, es un gran reto. No es el último reto. Es un medio para llegar al próximo paso, de que realmente, como hemos hablado en este programa, realmente poder tener la conversación política y cultural que deberíamos tener. Por una vez o todas, si el aborto es algo que nosotros como americanos queremos proteger en la ley. Y obvio que nosotros como católicos pensamos que no, deberíamos estar protegiendo la vida. Entonces ese yo creo que es el reto más grande, y el que por años después vamos a decir, ok, aquí la administración de Trump hizo algo muy bueno. En tema también de órdenes ejecutivas, que vimos también varias que firmó el presidente Trump, sobre todo, incluso en su primer día, como el presidente Biden ha firmado ya varias en sus primeros días y semana como presidente. Por ejemplo, el policy de la Ciudad de México, que se aplaudió mucho en su momento, es algo sí positivo, pero si nos puedes dar un poquito de contexto de esta orden ejecutiva y qué alcance tiene también. Claro, después que el Congreso tiene primariamente dos papeles en nuestro gobierno constitucional. Uno es pasar las leyes y el otro es hacer el presupuesto del país, fundar nuestro gobierno. Después que ellos hacen eso, el presidente tiene mucha flexibilidad en cómo las leyes se implementan por el gobierno de Estados Unidos, y también cómo el dinero se gasta. No tiene una flexibilidad absoluta, pero sí tiene una habilidad para determinar vamos a hacer esto o no esto. En el lado de aborto hay varias pólizas que las administraciones republicanas tienden de favorecer, especialmente pólizas de cómo nosotros gastamos plata fuera de los Estados Unidos, y también cómo nosotros permitimos a las entidades que le damos dinero si ellos pueden hablar o no hablar del aborto, ¿no? Entonces, esto es parte de las pólizas ejecutivas que un presidente puede decidir. Y cada presidencia, tanto el republicano como el demócrata, cada vez que entra el presidente, las pólizas cambian inmediatamente. Entonces, cuando Trump entró en oficinas 4 años atrás, él cambió estas pólizas que llamamos los Hyde Amendments y Mexico City Policy, que el presidente Obama había tenido en su lugar por 8 años. Pero en cuenta, Obama cambió las pólizas el día que él entró a la oficina, que el presidente Bush había tenido por 8 años. Y cuando el presidente Bush entró, él cambió las pólizas, estas mismas pólizas que el presidente Clinton tuvo. Y para atrás y para atrás. Entonces, lo que hemos visto en estos primeros días de la presidencia de Biden ha sido un juego típico político que vemos entre los dos partidos, cambiando pólizas que sí son importantes, pero que al final del día es algo que vemos pasar dependiendo quién está en la Casa Blanca. Y el otro contexto de dar para dar como un poco darnos un poquito de pausa y tal vez un poco de paz,
es que si uno mira los números de abortos que se han hecho durante cada presidencia, el número casi no cambia. Entonces, sí, estas pólizas son importantes porque yo creo que con las pólizas típicamente que un presidente republicano pone, estamos dando una oportunidad para salvar una vida más, pero mirando el big picture, como decimos, estas pólizas no impactan el número de abortos que pasan dentro de Estados Unidos durante la presidencia, sea republicana o demócrata. Sí, eso es también muy importante que entenderlo, porque en el momento de la parte política a veces nos quedamos ahí atorados y ya se nos va la parte de ver la realidad del día a día, sobre todo en tema que dices del número de abortos. Sí ha habido, que se ha ido viendo que desde George Bush, papá, le decimos nosotros en Latinoamérica, han ido bajando. Tristemente, en estos últimos 4 años con Trump subieron un poquito y ya salió un buen artículo en National Review que demuestra que hubo una subida, que es raro porque sí se trató de hacer acciones a favor del derecho a la vida. Va a tener que haber un poco más de análisis para poder ver qué fue lo que sucedió. Y lo importante es que la orden ejecutiva de la Ciudad de México impacta de manera importante a los países fuera de Estados Unidos. Lo sentimos mucho en Latinoamérica, estoy segura que en África y en Asia también, que hay varios países en los que todavía el aborto no es un derecho, está despenalizado en casi todos los países, pero no es un derecho. En Argentina, tristemente, a finales del año pasado esto cambia. Entonces, sí cambia que llegue un flujo de pues, cientos de miles de dólares a ayudar a estas causas, a organismos que promueven el aborto como un derecho, como una cuestión positiva para la mujer. Y por eso entiendo que de parte de nuestros países, en Latinoamérica sobre todo, pues sí la gente brinca cuando hay o no hay esta orden ejecutiva. En tema de esta orden ejecutiva, ya para cerrar esta parte, Matías, ¿por qué cada presidente lo puede cambiar? O sea, ¿por qué llega Bush y lo pone? Porque también eso es importante reconocerlo. No, esta no es una orden ejecutiva que solamente Trump tuvo en su administración. Esta orden ejecutiva de la Ciudad de México, Bush la tuvo durante sus 8 años de gobierno, ¿no? Y otros presidentes republicanos también la han firmado. Y entonces, ¿por qué sería mejor si quisiéramos estar en un mundo en el que de verdad esto no volviera a suceder, que ya no cambie dependiendo del presidente, que esto fuera en tema legislativo? O sea, que una ley dijera, dinero de Estados Unidos no puede ir a estos temas fuera de Estados Unidos. Algo más permanente, por así decirlo, que no sea algo que esté cambiando cada administración. Bueno, y eso se puede hacer, ¿no? Pues pueden haber cambios en el presupuesto que paran al dinero yendo directamente a pagar para el aborto. Lo que la póliza de la Ciudad de México hace es si las personas que reciben dinero de los Estados Unidos pueden o no pueden hablar del aborto como una alternativa de family planning, como lo dicen, ¿no? Entonces, eso es un tema netamente parte del Ejecutivo porque pasa fuera del país de los Estados Unidos, ¿no? En nuestro gobierno, y es bien parecido a nuestros gobiernos en Latinoamérica, el presidente representa la entidad política del país fuera del país. Entonces, él puede dirigir a las entidades fuera de Estados Unidos cuál es la póliza de los Estados Unidos en ciertos temas. Y ese poder del presidente es absoluto en nuestro gobierno. Entonces, por eso este tema termina rebotando de una dirección a otra cada 4, cada 8 años, ¿no? Lo que sabemos también, lamentablemente, es que las entidades que reciben dinero de Estados Unidos y quieren promover el aborto encuentran otras maneras de hacerlo debajo de la mesa, saben usar palabras que es hablar del aborto sin hablar del aborto, ofrecerlo sin ofrecerlo, por decir. Entonces, de nuevo, netamente esto vuelve un tema bien político
que se debate en los círculos políticos, pero realmente no sé cuál es el impacto día a día para las personas fuera de Estados Unidos, porque si la gente quiere promover el aborto, lo hace. Exactamente. Entonces, también hay que, viendo a lo que se nos viene, sobre todo en Latinoamérica, es un buen mensaje. Que también no nos sentamos más derrotados de lo que podemos estar porque ya viene dinero de Estados Unidos, que he visto que hay bastante alarma, que sí, se nos hace más difícil la lucha, porque del otro lado tampoco hay tantos recursos, pero también veamos todo lo que ya se ha logrado con los pocos recursos que tenemos en Latinoamérica para el tema Provida, grandes batallas que se han logrado sacar adelante. Y yo creo que en esa parte lo que se vuelve lo más difícil es nuestra voz en las organizaciones internacionales, ¿no? Porque ahora con el cambio de administración, nuestras voces delante de las Naciones Unidas, delante de la OEA, delante de la Unión Europea, van a ser las voces que empujan el aborto, ¿no? Entonces, el liderazgo de los Estados Unidos va en esa dirección, ¿no? Y ese es, tal vez eso nos da una transición un poco a lo que Trump hizo y no hizo los últimos 4 años en esa área. Sí, también en tema internacional es difícil que la gente a veces entienda, porque al escuchar ONU, al escuchar OEA, tema europeo, hay una mezcla importante de cosas buenas, pero también de una agenda ideológica muy negativa, que tristemente ya ha sido tomado por estos organismos internacionales. Y no solo lo han tomado como propio, sino lo imponen a otros países, ¿no? Claramente un ejemplo que acaba de salir este fin de semana, en Honduras acaban de prohibir el aborto en su totalidad, lo cual celebramos porque no creemos que sea la solución para ayudar a una mujer embarazada en desamparo. Hay muchas otras soluciones, ¿no? Queremos que a la mujer embarazada en desamparo se le atienda de manera integral y el aborto no es una solución. Entonces estamos muy contentos con Honduras, pero este mismo fin de semana salió ya un comunicado de Naciones Unidas diciendo que esto era violatorio de derechos humanos, cuando el aborto no es un derecho humano reconocido en ningún tratado internacional. Entonces sí están presionando a favor de que esto se haga o no se haga, de manera independiente de qué países estén a favor o no dentro del organismo. O sea, ya la cúpula que dirige estos organismos es gente ideológicamente que va a empujar temas de cultura de la muerte en general. No, y eso es por bueno o por malo, el Estados Unidos seguimos siendo como decimos, el único superpower en el mundo. Somos la voz más fuerte, ¿no? Y somos el que pagamos por muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso sigue siendo cuando tienes un cambio de administración. Ese es un problema, ¿no? Porque la voz más fuerte del mundo va en favor de lo que nosotros, de este valor de nosotros como católicos que no se avanza, ¿no? Y bueno, es difícil. Y el tema que también se celebró mucho en su momento como positivo fue que esto sí, primer presidente que lo hiciera, es que el presidente Trump en su momento fue de manera personal a la Marcha por la Vida. Antes había participado con un video, creo que el primer o segundo año, y luego ya él fue en persona hace 2 años y estuvo en la Marcha por la Vida. ¿Qué impacto positivo tiene esto? Y también pensando a largo plazo, mediano plazo, ¿hay algún cambio real o es nada más pues simbólico el que haya ido? Positivo sí, pero realmente ¿qué más me da esta presencia en la Marcha por la Vida? A ver, y eso nos lleva a un tema un poco. Primero, sí fue positivo tener un presidente en la marcha por la vida. No fue el primer presidente a aparecer. Ronald Reagan, yo creo que apareció por voz por la marcha a la vida. George Bush hijo también apareció por voz.
Gobiernos republicanos han mandado vicepresidentes a aparecer en la Marcha por la Vida. Pero fue importante tener el presidente. Da un poco lo que en un análisis podemos ver en el presidente Trump, que él fue en esta área de la vida muy sabio en tomar ventaja de bastante trabajo que se había hecho por muchos años en promover la vida. Nosotros que somos pro-life somos personas que somos bien fieles con el voto, que si hay un candidato que es pro-life, vamos a venir a votar, vamos a soportar ese candidato. Entonces, en muchos temas, él apareciendo en el March for Life, afirmó ese poder del movimiento político, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Siempre va a ser una base importante dentro del Partido Republicano, ¿no? Porque los demócratas simplemente no están en contra del aborto, ¿no? Pero también uno se da cuenta que Trump tomó ventaja de la oportunidad, ¿no? Y es lo mismo que pasó con los jueces que hablamos al principio del programa. Por muchos años, el líder del Senado, Senator McConnell, junto con bastantes operativos dentro de Washington, habían estado trabajando para promover los jueces de las cortes que fueran en favor de la vida, que fueran en favor de la Constitución. Un grupo que es bien famoso se llama The Federalist Society, con un líder que se llama el señor Leonard Leo. Y se sabe que este señor Leonard Leo, junto con el speaker, con el Senate Majority Leader Mitch McConnell, ellos trabajaron muy duro y le presentaron un plan a Trump y le dijeron, este es el plan que hay que ejecutar para tener los jueces que tu base quiere. Y Trump lo ejecutó, ¿no? Entonces es lo mismo con la Marcha por Vida. Trump vio una oportunidad para fortalecer su base y él la tomó, ¿no? De nuevo, esto es un poco, hay que mirar todo el panorama. Antes de correr por presidente, no se sabían las políticas de Trump. No se sabían si Trump, nunca antes de correr por presidente, Trump habló por la causa de vida, ¿no? No era su causa. Incluso él se identificaba por muchos años como un demócrata. Entonces, uno queda un poco, dando un poco de espacio entre la presidencia de Trump y nosotros que estamos por la vida. No creo que podemos contar en los años futuros que Trump va a seguir hablando en favor de la vida, ¿no? Sería un poco extraordinario y ojo, ninguno de sus hijos, ninguno de su familia ha hablado en favor de la vida. Muchos que los hijos y la hija que son admirados no están en favor de la vida. Entonces al final del día, a largo plazo, no es un ally que en los Trumps que vamos a estar diciendo, ok, esperamos que estos van a estar aquí en la próxima marcha, que van a estar hablando en nuestro favor. No es. Sacamos lo que pudimos sacar, pero yo creo que yendo para adelante, yo no tengo mucha esperanza de que vamos a ver un president Trump o un hijo de Trump estar en favor de la vida. Sí, ese liderazgo yo creo que quedó en estos 4 años. Y yo creo que esto también explica muy bien por qué nos quedamos cortos en también temas muy importantes, ¿no? Reconocemos los jueces de la Suprema Corte, los jueces federales, el haber participado en la Marcha por la Vida, el haber puesto un buen lineamiento y haber dejado de ser miembros de organismos internacionales que ya son ideológicos, que ni siquiera ya son efectivos en lo que se supone que les tocaría hacer, ni siquiera en tema de salud, en tema de pobreza, de derechos humanos de verdad. Tristemente, organismos internacionales ya no
se dedican ni siquiera a esa misión para la que fueron fundadas. Entonces, todo esto, muy positivo, se lo reconocemos que sí tiene un impacto en Estados Unidos y a nivel mundial. ¿En qué nos quedamos cortos? ¿En qué creo que pudimos haber logrado mucho más? Pensando que el presidente Trump entró hace 4 años con Senado y Congreso republicano, ¿no? Estaba todo como alineado de manera casi perfecta para que pudiera haber, pues, ahora sí que hubiera habido un esfuerzo por parte de estos dos poderes, legislativo y ejecutivo, que son los que al final hacen leyes. El legislativo es el que realmente lleva el trabajo duro y luego el presidente firma y ratifica. Tengo ejemplos que se quedaron en la mesa importantes. Por ejemplo, uno que es muy triste que no se logró pasar es el Born Alive Bill, o el proyecto de ley que literalmente se llama Nacido Vivo. Se intentó pasar en las cámaras y no se logró el consenso para poder pasarlo. Y esto quiere decir, este bill era para que cuando un chiquito nace después de un aborto fallido, ya está fuera del cuerpo de la madre, el doctor no está obligado a tratarlo como un paciente y salvar su vida. Esto es una realidad muy difícil que se vive en Estados Unidos. Y no se logra pasar esta legislación. Ya no estamos hablando ni siquiera de aborto, estamos hablando de infanticidio, estamos hablando de un niño nacido vivo fuera del cuerpo de la madre, y no se logra pasar esta legislación en los 4 años en los que Trump es presidente. No se pasa el Defunct Planned Parenthood, que llevamos gritando no sé cuántos años y pidiendo no sé cuántos años. También esto dependía del poder legislativo en su momento. Cada vez que se negocia el presupuesto, ahí hay una probabilidad de negociar que no se le va a dar más dinero a Planned Parenthood. Mucho más después de esta investigación tan importante que hizo David Daleiden, en la que demuestra que se estaban vendiendo partes de bebés abortados para cuestiones de lucro, para organismos que buscan lucrar con este tipo de tejidos. Y esa es la última que se me hace grave que no se hizo, es que ni siquiera hubo una investigación de parte del Departamento de Justicia, que ese sí depende 100% del presidente. O sea, él le dice mañana, Departamento de Justicia, investígame, y lo tienen que hacer. No hubo en 4 años una investigación seria de parte del Departamento de Justicia a Planned Parenthood. Tenían todo listo para hacer una investigación seria y llegar al final de qué es lo que sí se hizo, qué es lo que no, y que hubiera consecuencias reales contra Planned Parenthood. ¿Cómo explicamos esto? No, ya tienes toda la razón, especialmente que esto fueron promesas que él hizo en la campaña en el 2016, ¿no? Él hizo estas promesas y no solo las hizo, pero había una oportunidad dentro del Partido Republicano, como tú dices, porque tenían control del Senado, tenían control del Congreso, de realmente poder mover en estos temas, ¿no? Y es parte de un liderazgo, ¿no? De nuevo, Trump habló muy fuertemente contra el funding de Planned Parenthood, pero cuando vino la oportunidad de realmente poner su fuerza de la presidencia, de decir, mira, yo no firmo un presupuesto que fondea Planned Parenthood, punto. Trump ni lo amenazó, ¿no? Decidió no pelear esa pelea. Yo creo que parte hizo un cálculo político, ¿no? Porque no lo quería pelear y también le salía bien él políticamente de poder seguir peleando esto, ¿no? Pero por otro lado nos vuelve la inquietud. ¿Realmente Trump estaba contra el aborto? ¿Realmente Trump creía esto? Igual que tú estás hablando de estas investigaciones, le ofrezco otro, ¿no? La píldora RU486 y todo lo que está pasando con los abortos químicos, ¿no? Trump pudiera dirigido su departamento de Health and Human Services, pudiera dirigido al Food and Drug Administration a hacer más investigaciones sobre estas drogas y las consecuencias que tienen, para que realmente podamos ver un panorama
un panorama grande, ¿no? Y lo que nos da pena es que cuando Trump quería hacer liderazgo en estas áreas, pensamos de la vacuna para COVID, con su Operation Warp Speed, lo hizo. Puso liderazgo, puso recursos, pidió el dinero del Congreso y lo hizo. Entonces nos queda un análisis al final del día que no lo quería hacer. Y estas oportunidades de pasar las legislaciones, de realmente cortar el dinero, estos son estrategias efectivas que lamentablemente pasamos 8 presidencias republicanas sin implementarlos, ¿no? Y Trump en ese sentido no es nada diferente del último republicano que estuvo Bush, que tampoco hizo estas cosas cuando le fueron propuestos a él, tampoco su padre lo hizo. Entonces quedamos un poco en el mismo lugar como un movimiento para la vida, diciendo, bueno, estos son nuestros allies, pero realmente preguntamos, ¿y cuánto realmente el Partido Republicano, quiere hacer una diferencia en esta área? ¿No? Y quedamos con el mismo sentido de que tal vez sí y tal vez no. En México diríamos nos quedamos cortos, o sea, te doy un pedacito, pero me sigo quedando, o sea, no te estoy dando. Y no es la primera vez. Exacto. Y desafortunadamente no va a ser la última vez, ¿no? Podemos quedar aquí muy triste que tenemos un partido demócrata que es bien en favor del aborto, que tenemos un católico en la Casa Blanca que ha favorecido el aborto en toda su carrera, pero también nos damos cuenta, eso no es razón para mirar a nuestro lado y decir, wow, realmente somos apasionados en la causa. No, somos bien selectivos en lo que decidimos avanzar en el terreno político, y eso nos queda corto, como dices, y quedamos tristes. Sí, y eso ha sido como mi reflexión de el otro lado sí se compromete con con su tema, que es el tema de la cultura de la muerte, y toman la pelea, ¿no? O sea, ellos defienden a Planned Parenthood, ellos defienden que les den el dinero que le corresponde, que realmente no le corresponde, votan de la manera que tienen que votar. O sea, yo quisiera que de nuestro lado hubiera ese mismo tipo de compromiso, ¿no? Yo soy pro vida y lo voy a negociar y lo voy a defender y voy a poner como tema realmente prioritario de la agenda. Y nuevamente, no solo del presidente, sino también de nuestros legisladores. Entonces aquí sería más bien un llamado, como decíamos, a nuestros radioescuchas, a después de este análisis darnos cuenta de qué sí se hizo, qué no se hizo, nos quedamos cortos, yo creo, al final del análisis. ¿Y qué nos toca ahora, Matías, con esta nueva administración? Demócrata, que sabemos que sí nos va a tocar la luchita un poco más difícil, pero que no es darnos por vencidos, no es declararnos como en que ya no se logró, y también tampoco sentirnos como en un tema ya de derrotismo, por así decirlo, que siento que ya lo estoy viendo en redes sociales, que esto ya es el fin del mundo. Bueno, yo creo que lo primero como católicos es el rezo, y yo creo que tenemos una oportunidad muy grande para rezar para el presidente, ¿no? Sabemos que Biden es un hombre que sí vive su fe católica, para él es bien real, va a misa todas las semanas, él ha sufrido bastante en su vida con un hijo que se le ha muerto, con una esposa, su primera esposa que también se murió, y él siempre se ha movido a su fe como un respaldo en su vida. Sabemos que el presidente Biden está muy equivocado y no está siguiendo la iglesia en cómo él promueve el aborto. Punto. ¿No? Y él se ha dedicado su vida a eso, lamentablemente. Hubo un tiempo en su carrera política muy temprano que él sí no estaba en favor del aborto. Tampoco era pro-life, pero no estaba fuertemente en favor del aborto. Y la ambición lo cambió, ¿no?
Entonces hay que rezar por él, ¿no? Hay que rezar por él como un católico, también ha recibido los sacramentos como nosotros, y hay una gran oportunidad ahí para Dios traer, si nosotros lo rezamos por él, lo ponemos en las manos de nuestra Madre la Virgen, que lo trae una gran conversión, ¿no? Eso deberíamos tener mucha esperanza. Lo segundo es en el lado político, pongámonos a trabajar de nuevo, ¿no? Mucho de nuestro trabajo para la vida, lamentablemente en estos años, mientras los demócratas están en la mayoría, va a ser decir no, ¿no? Y simplemente va a decir no podemos hacer eso y de dar un buen defenso de por qué creemos nosotros que la vida es sagrada, ¿no? Eso van a haber muchas oportunidades en nuestros estados para contactar nuestros líderes políticos localmente cada vez que nuestros estados están pasando o están considerando legislación. Y de nuevo, no nos podemos olvidar que eso es algo que en nuestra vida podemos vivir, ¿no? Yo creo que aún las personas que están en favor o dicen que están en favor del aborto, cuando venga un momento que realmente tienen que seleccionar un aborto, es una decisión muy difícil. Entonces, no deberíamos asumir que porque las personas cerca de nosotros hablan en favor del aborto y todo, que no nos van a mirar a nosotros para compasión, amor y ayuda cuando están en un momento de dificultades, cuando se encuentran en un embarazo que no esperaban, ¿no? Deberían saber que de nosotros no, lo único que van a recibir es amor y es ayuda. Y eso es algo que nosotros como latinos somos muy únicos en hacer, en realmente querer a nuestro hermano y hermana en cualquier situación en lo cual se encuentra. Y justamente nos toca ahora ser también un factor de unión, de que se baje la temperatura, los ánimos, ¿no? Yo creo que el año pasado fue un año extraordinariamente difícil para el mundo, no solo para Estados Unidos, pero en Estados Unidos aparte le agregamos un tema electoral importante. Entonces, entendemos que se fue subiendo y se fue subiendo la temperatura y los ánimos de la gente y culmina con lo que vimos en el Capitolio a principios de mes, ¿no? Entonces ahora nos toca como católicos y como hispanos el bajar esta temperatura, el cool down, el tranquilizarnos, el ya pasó lo que tenía que pasar, se hizo lo que se tenía que hacer por tema de legalidad, la elección fue legal y ya, pasó lo que pasó, no habrá ganado el candidato que yo quería, pero esa es la vida, no siempre va a ganar el Y que es yo es un candidato nomás, ¿no? Y es un poco, ha sido dando un poco de espacio en lo que ha pasado. Yo creo que muchas personas elevaron al señor Trump a ser más de un candidato. Hablaban que Dios lo había seleccionado, que era realmente conversaciones que nosotros como católicos, que tenemos una memoria larga durante los siglos de políticos buenos y políticos malos. Al final del día es otro político, ¿no? Y como dicen las escrituras, no se pone la esperanza en las manos de los políticos del mundo, de los hombres del mundo. Nuestra esperanza es en Jesucristo, ¿no? Y ese es el tiempo. Yo creo que van a haber muchos de nuestros hermanos y hermanas que nosotros vamos a tener que dar la mano para ayudarlos a ver de nuevo que es nuestro Señor, que es la esperanza, no los líderes políticos, ¿no? Y eso sí, en haciendo el análisis que hemos hecho ahora esta noche, es dar perspectiva, ¿no? Si puedes hablar de lo bueno y de lo malo, eso es un buen paso, porque así, ok, estás bajando un poco la temperatura, ¿no? Como estás diciendo, y podemos volver a realmente lo que nos atrae a nosotros, muchos de nosotros a este país, ¿no? Es una visión de esperanza, una visión de libertad, pero también tenemos que saber que hay mucho trabajo que hacer. Ok, listo. Exacto, Matías. Muchas gracias. Seguir la construcción de un país hacia más justicia,
hacia un futuro también en tema económico que se viene difícil. Entonces nos toca a todos ayudarnos con todo y dejar el tema que nos divide atrás, perdonar lo que haya que perdonar. Y eso, los candidatos van a ir y venir, lo hemos visto más de 2 siglos y la iglesia sigue. Entonces poner ahí nuestra esperanza. Muchas gracias, Matías, por haber aceptado el estar el día de hoy con nosotros en este tema tan importante. Yo creo que se logró lo que queríamos. Yo lo veía más difícil, así de cómo le vamos a hacer. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Buenas noches, Pilar. Muy buenas noches.